En un reino lejano, donde las montañas rozaban el cielo y los ríos cantaban antiguas canciones, existía una ciudad llamada Sabiduría. Era un lugar envuelto en misterio y reverencia, conocido por sus grandes maestros y sus tesoros invisibles, las palabras de poder llamadas proverbios. Estas palabras no eran simples frases, sino semillas de luz que, sembradas en el corazón, podían transformar la vida de cualquiera. Pero no todos podían entender su mensaje. Solo aquellos valientes, humildes y sabios lograban descifrar sus secretos. En la plaza central, bajo la sombra del gran árbol de la verdad, un joven llamado Elián se preparaba para su prueba más importante. Era un aprendiz curioso, pero impulsivo, con un deseo ardiente de descubrir el sentido de la vida. Sin embargo, en su corazón ardía una duda. ¿Cómo podría la sabiduría antigua ayudarle a enfrentar el caos que amenazaba su mundo? Los ancianos decían: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. Elián sabía que debía encontrar ese temor sagrado, esa reverencia profunda que abría puertas invisibles. Pero el camino no sería fácil. En el horizonte, una sombra crecía: la oscuridad del orgullo, la violencia de la ignorancia y la tormenta de la arrogancia. Solo con la guía de los proverbios, Elián podría cruzar ese umbral y salvar su tierra. Con un suspiro que mezclaba miedo y esperanza, Elián tomó su primera piedra de sabiduría, un pergamino antiguo donde estaba escrito: el sabio oirá y crecerá en aprendizaje, y el entendido adquirirá consejo. Proverbios 1:5. Es hora, se dijo, de abrir mis ojos y mi alma. El viaje hacia la verdadera sabiduría comienza ahora. Pero justo cuando dio el primer paso, una figura oscura apareció al borde de la plaza, observándolo con ojos penetrantes. La figura oscura avanzó lentamente, envuelta en una capa que parecía absorber la luz misma. Su voz, profunda y resonante, rompió el silencio de la plaza. Elián, joven aprendiz, ¿crees que la sabiduría es un tesoro fácil de alcanzar? Elián apretó el pergamino contra su pecho, sintiendo como su pulso se aceleraba. No podía retroceder, no ahora. La sombra continuó. Muchos han intentado recorrer este camino, pero pocos han comprendido que la verdadera sabiduría nace del corazón, no solo de las palabras. Elián recordó otro proverbio que su maestro le había enseñado: la sabiduría es la cosa principal. Adquiere sabiduría y con todo lo que adquieras, adquiere inteligencia. Proverbios 4:7. Estoy dispuesto a aprender, respondió con firmeza, aunque el camino sea oscuro y peligroso. La figura oscura asintió, casi con una sonrisa oculta, y extendió una mano hacia Elián, mostrando un objeto brillante, una llave antigua, forjada en plata y oro. Esta llave abre la puerta del entendimiento, dijo. Pero no basta con tenerla en la mano. Debes demostrar que tu espíritu está preparado para usarla. Elián tomó la llave, sintiendo un calor extraño recorrer sus dedos. En ese momento, la plaza pareció transformarse. Los edificios se volvieron gigantescas columnas de luz y el gran árbol de la verdad brilló con un resplandor dorado. La sabiduría te llama, murmuró la sombra. Pero cuidado, el orgullo es el enemigo más astuto. Recuerda siempre este consejo. El orgullo va delante de la destrucción y la altivez de espíritu antes de la caída. Proverbios 4:18. Elián respiró profundo, consciente de que cada paso adelante requeriría no solo valentía, sino humildad. Así, con la llave en la mano y el proverbio en el alma, el joven aprendiz dio el primer paso hacia la puerta del entendimiento. Detrás de él, la sombra se desvaneció, dejando en el aire un susurro que retumbaría en su mente durante todo su viaje. No todos los que buscan la sabiduría están preparados para encontrarla. Elián avanzó con paso firme, aunque su corazón latía con fuerza por la incertidumbre que le esperaba. La llave en su mano parecía palpitar con vida propia,
como si le susurrara secretos olvidados de generaciones pasadas. Frente a él, la puerta del entendimiento se alzaba imponente, tallada con símbolos antiguos que lanzaban entre luces y sombras. No era una puerta común, parecía viva, y su cierre era la promesa de un conocimiento profundo y transformador. Antes de tocarla, Elián recordó otro proverbio que resonaba en su mente, como un faro en la oscuridad. La boca del sabio es fuente de vida, pero la insensatez es castigo para los necios. Proverbios 10 y 11. Sabía que no bastaba con abrir la puerta físicamente, debía abrir también su mente y su corazón para recibir la verdadera sabiduría. Con cuidado, insertó la llave en la cerradura y la giró lentamente. Un suave brillo emergió de la puerta, iluminando su rostro, revelando un pasaje que se extendía hacia lo desconocido. Al cruzar el umbral, Elián sintió que una corriente invisible le recorría el cuerpo. Era como si cada palabra de los proverbios que había leído se convirtiera en un puente que le permitía caminar sobre el abismo de la ignorancia. Pero no todo era luz. En lo profundo del pasaje, ecos de dudas y temores intentaban retenerlo. ¿Estás seguro de querer continuar?, susurraban las sombras. La sabiduría exige sacrificios, y no todos están dispuestos a pagar el precio. Elián apretó el puño, recordando con fuerza la siguiente enseñanza: el que se aparta del mal será alabado, pero el que se enrede en él será condenado. Proverbios 4 y 27. El joven aprendiz comprendió que la elección era suya. Ceder al miedo, avanzar con la determinación de quien busca la verdad. Con un paso decidido, continuó su marcha hacia el corazón del misterio, mientras la puerta se cerraba lentamente detrás de él, como sellando su destino. Y en ese instante, una voz clara y sabia resonó en el aire. Solo el humilde alcanzará la cima. Solo el que reconoce su ignorancia podrá conquistar la sabiduría. Elián caminó por el pasaje iluminado, cada paso resonando como un eco en la vasta cámara del conocimiento. Alrededor suyo, las paredes parecían vivas, cubiertas de inscripciones y símbolos que narraban siglos de experiencia humana. Era como si toda la sabiduría del mundo se desplegara ante sus ojos. Pero pronto, una bifurcación se presentó en el camino. Dos senderos, cada uno envuelto en una niebla sutil. Uno emanaba un aura cálida, llena de paz y serenidad. El otro, una energía inquietante, que parecía retar su voluntad. Recordó entonces un proverbio que su maestro había recitado en las noches estrelladas. El camino de los rectos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4 y 18. Pero la senda de los impíos es como la oscuridad, ni saben en qué tropiezan. Proverbios 4 y 19. Elián comprendió que debía elegir con sabiduría y corazón, porque cada paso definiría no solo su destino, sino también el destino de su pueblo. Consciente de la responsabilidad, optó por el sendero de luz, aunque sabía que no sería el más fácil. Las pruebas que aguardaban serían duras, pues la verdadera sabiduría exige sacrificio. Mientras avanzaba, las palabras de otro proverbio le llegaron como un canto en el viento. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Proverbios 3 y 16. Elián entendió que la riqueza verdadera no era el oro ni el poder, sino la paz interior que nace de vivir con integridad y humildad. Pero justo cuando sentía que el camino se iluminaba más, una risa burlona resonó entre la niebla oscura, recordándole que la tentación y la duda nunca están lejos. ¿Crees que la humildad es tu escudo?, murmuró la voz. Pronto descubrirás que el orgullo acecha en el corazón más callado. El joven apretó la mandíbula, decidido a no retroceder. Así, con el alma en guardia y la llave de la sabiduría en la mano, Elián siguió adelante, sabiendo que cada paso lo acercaba más al misterio que podría salvar su mundo o destruirlo. Elián avanzaba con firmeza por el sendero bañado en luz, pero no tardó en darse cuenta de que la verdadera prueba apenas comenzaba. A su alrededor, las sombras de dudas y temores acechaban, tomando formas caprichosas que susurraban palabras de desesperanza.
Una figura apareció ante él, una anciana de ojos profundos que parecían contener todo el dolor y la esperanza del mundo. Su voz, dulce pero firme, resonó con un eco que atravesó el alma de Elián. Para entender la sabiduría, debes primero dominar el arte de escuchar. Muchos hablan, pero pocos oyen. Elián recordó entonces un proverbio que su madre solía repetir: el que responde antes de oír, cosecha necedad y vergüenza. Proverbios 6 y 13. Con humildad, inclinó la cabeza y escuchó atentamente lo que la anciana tenía que decir. La sabiduría no es solo saber qué decir, sino cuándo y cómo decirlo. Continuó: el corazón sabio es aquel que guarda el conocimiento para el momento oportuno. Entonces, la anciana le entregó un pequeño libro, cubierto de cuero gastado y grabado con el símbolo de un león y una oveja juntos. Este libro contiene proverbios ocultos, verdades que solo los valientes podrán comprender. Úsalo con prudencia. Elián aceptó el libro, sintiendo el peso de la responsabilidad. Sabía que cada palabra contenida en esas páginas podía ser una luz en la oscuridad o una trampa para los incautos. Antes de desaparecer en una bruma plateada, la anciana le advirtió: recuerda siempre, el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos. Proverbios 5 y 22. Con esas palabras resonando en su mente, Elián sintió un renovado impulso para continuar su camino, consciente de que la alegría y la esperanza serían armas poderosas contra las sombras que le aguardaban. Y así, con el libro en una mano y la llave en la otra, se adentró aún más en el misterio, sin saber que en la siguiente curva del sendero un desafío inesperado estaba a punto de poner a prueba todo lo que había aprendido. Elián continuó su camino, el libro antiguo firmemente apretado contra su pecho. La luz del sendero parecía ahora más tenue, y el aire se volvió denso, como si la sabiduría misma se estuviera poniendo a prueba. De repente, antes surgió un puente suspendido sobre un abismo sin fin, cuyas profundidades se perdían en una niebla espesa. El puente era frágil, hecho de tablas gastadas y cuerdas que crujían con el viento. En el centro del puente apareció una figura imponente, un guerrero con armadura oscura y ojos de fuego, que bloqueaba el paso. Solo quien demuestre verdadera sabiduría cruzará, retó el guerrero. ¿Qué es la sabiduría, joven aprendiz? Defiéndelo, o queda atrapado aquí para siempre. Elián sabía que no bastaba con palabras vacías. Debía responder con el corazón y la mente unidos. Recordó entonces las palabras de su maestro: el que adquiere sabiduría ama su alma, el que guarda la inteligencia hallará el bien. Proverbios 19, 8. Respiró profundo y dijo con voz firme: la sabiduría es la guía que ilumina el camino en la oscuridad. Es el temor respetuoso que nos hace prudentes y la humildad que nos permite aprender y crecer. Sin ella, el poder se vuelve orgullo y la fuerza, destrucción. El guerrero pareció evaluar cada palabra, sus ojos ardientes enfocados en Elián. «Has hablado con verdad», dijo finalmente. Pero la prueba no termina aquí. El verdadero sabio no solo habla, sino que también actúa con justicia, misericordia y verdad. Con un gesto, el guerrero retiró su espada y permitió el paso. Mientras Elián cruzaba el puente con cuidado, las palabras de otro proverbio resonaron en su mente como un escudo protector. El hombre sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Proverbios 2 y 16. Al otro lado del abismo, el sendero continuaba, y aunque la niebla aún amenazaba con envolverlo, Elián sentía que con cada paso la luz de la sabiduría crecía en su interior. Pero sabía que aún quedaban muchas pruebas por delante. Al cruzar el puente, Elián se adentró en un bosque misterioso, cuyas hojas susurraban secretos al viento y cuya sombra parecía contener siglos de enigmas. El aire estaba impregnado de un aroma dulce, pero también de una sutil tensión, como si el bosque mismo vigilara a quienes se atrevían a entrar. Mientras avanzaba, escuchó un murmullo que parecía surgir de todas partes y de ninguna a la vez.
La paciencia es la madre de la sabiduría, la prisa conduce al error. De pronto, ante él apareció un anciano, encorvado pero con ojos brillantes de sabiduría profunda. Su voz era suave, pero su autoridad inquebrantable. «¿Por qué tienes tanta prisa, joven Elián?», preguntó. «La sabiduría no se apresura, se cultiva con tiempo y reflexión». Elián recordó un proverbio que resonaba en su memoria. «El que es lento para la ira es grande en entendimiento, pero el que es impaciente en espíritu enaltece la necedad». Proverbios 2:29. Quiero aprender, pero también temo no llegar a tiempo para salvar a mi pueblo, confesó Elián. El peligro crece y no puedo detenerme. El anciano sonrió con comprensión. La sabiduría no solo enseña a actuar, sino a esperar el momento justo para hacerlo. Recuerda siempre, mejor es el fin del negocio que su principio, mejor es la paciencia que la arrogancia. Proverbios 7:11. Mientras Elián meditaba estas palabras, el bosque pareció abrirse, revelando un claro donde la luz del sol danzaba en el suelo cubierto de musgo. «Aquí encontrarás la próxima verdad que debes aprender», dijo el anciano antes de desaparecer entre los árboles. «Pero cuidado, porque la paciencia también es un campo donde la tentación puede sembrar dudas». Elián respiró profundo, comprendiendo que la sabiduría no solo era conocimiento, sino también virtud en acción. Con renovado espíritu, se adentró en el claro, listo para enfrentar la siguiente prueba que le esperaba. En el claro iluminado por el sol, Elián descubrió un altar antiguo, cubierto de inscripciones talladas con delicadeza. Sobre reposaba un espejo pulido, enmarcado con símbolos de fuego y agua entrelazados. Al acercarse, el joven aprendiz vio reflejada no solo su imagen, sino también visiones de momentos pasados y futuros. De repente, una voz clara y serena emergió del aire. «Mira bien, Elián, la sabiduría también es conocerse a uno mismo. Antes de guiar a otros, debes entender quién eres en realidad». Elián se quedó mirando el espejo, y en su reflejo vio tanto sus virtudes como sus debilidades. La valentía y la duda, la humildad y el orgullo escondido, la esperanza y el temor. Recordó las palabras de otro proverbio: «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del mana la vida». Proverbios 4:23. Comprendió que el mayor enemigo en su camino no era la oscuridad externa, sino las luchas internas que debía vencer. Mientras meditaba, el espejo mostró una imagen inquietante, una versión de sí misma atrapada en la soberbia, alejándose del camino de la luz. «Si permites que el orgullo gobierne tu corazón», advirtió la voz, «perderás todo lo que has ganado». Elián cerró los ojos y respiró profundamente, dispuesto a abrazar la verdad de su propio ser, con sus luces y sombras. «Solo siendo honesto conmigo mismo podré alcanzar la verdadera sabiduría», susurró. Entonces, el espejo brilló intensamente y sobre el altar apareció un pergamino con otro proverbio grabado: «El que camina con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño». Proverbios 1:20. Elián entendió que no solo debía conocerse, sino también elegir bien a sus compañeros y guías. Con ese conocimiento renovado y el pergamino en mano, se preparó para continuar su viaje, consciente de que el autoconocimiento sería la llave para abrir puertas aún más profundas. Con el pergamino en mano y la mente despejada, Elián se adentró más en el bosque, donde los árboles se alzaban altos y silenciosos, como guardianes eternos de secretos antiguos. A cada paso, sentía que la naturaleza misma le susurraba enseñanzas, y las hojas caídas crujían bajo sus pies, marcando el ritmo de su avance. De repente, el sendero se abrió hacia un valle donde un pequeño pueblo vivía bajo la sombra de una montaña majestuosa. Las casas humildes y las sonrisas de sus habitantes reflejaban una paz profunda, pero también un misterio oculto. Elián se acercó y preguntó a un anciano del lugar: «¿Qué hace que este pueblo sea tan sereno y feliz en medio de tantas dificultades?». El anciano sonrió con sabiduría y respondió:
Aquí valoramos una verdad simple pero poderosa. El que guarda la ley es hijo entendido, pero el que es compañero de glotones afrenta a su padre. Proverbios 28, 7. Elián comprendió que el equilibrio y la armonía del pueblo provenían de vivir conforme a principios firmes, no solo de la abundancia o el poder. Decidió quedarse unos días para aprender de sus habitantes, observando cómo la sabiduría se reflejaba en sus actos diarios, en la justicia de sus juicios y en la bondad hacia el prójimo. Una joven del pueblo, llamada Mira, se convirtió en su guía y amiga. Ella le enseñó que la sabiduría también es un acto de amor y servicio, y que la verdadera fortaleza nace de la humildad y el respeto mutuo. Antes de partir, Mira le entregó una semilla brillante, diciéndole: «Esta es una semilla de esperanza. Plántala cuando sientas que todo está perdido, y recuerda siempre, la esperanza que se tarda es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido». Proverbios 1 y 12. Elián tomó la semilla, sintiendo que llevaba en sus manos una promesa para el futuro, una luz que podía crecer incluso en la oscuridad más profunda. Con el corazón lleno de gratitud y nuevas enseñanzas, se despidió del pueblo, sabiendo que cada paso lo acercaba más a su destino. Elián dejó atrás el pueblo sereno, llevando consigo la semilla de esperanza y el pergamino de sabiduría. Mientras caminaba hacia las montañas que se recortaban en el horizonte, sintió como la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros se hacía más tangible. Al llegar a la base de la montaña, encontró una cueva oculta entre rocas cubiertas de musgo. Era un lugar silencioso, donde el eco de sus pasos parecía mezclarse con los susurros del viento. Dentro, una voz profunda y antigua le habló: «Solo quien sepa controlar sus emociones y deseos podrá avanzar». Elián recordó con fuerza un proverbio que había aprendido en su viaje: «El que es lento para la ira es grande en entendimiento, pero el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad». Proverbios 2 y 29. Mientras avanzaba en la oscuridad, sintió que las paredes de la cueva reflejaban no solo sus miedos, sino también sus pasiones desatadas. En un claro, apareció un espejo más grande que el anterior, mostrando imágenes de Elián en momentos de ira, orgullo y desesperación. «¿Reconoces esto?», preguntó la voz. «Controlar tus emociones es la clave para la sabiduría verdadera». Elián cerró los ojos, respiró hondo y pronunció con convicción: «No dejaré que mis emociones gobiernen mi camino. La paciencia y la humildad serán mis guías». El espejo brilló, y de repente, una puerta se abrió al fondo de la cueva, revelando un camino iluminado. «Has dado un paso crucial», dijo la voz, «pero aún queda mucho por aprender». Antes de avanzar, Elián tomó la semilla de esperanza y la guardó en su bolsa, sintiendo que su viaje no solo era externo, sino también una batalla interna contra sus propios demonios. Con paso firme, salió de la cueva hacia la luz, listo para enfrentar lo que el destino le tenía preparado. Al salir de la cueva, Elián se encontró en un paisaje diferente. Un vasto desierto que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, bajo un sol implacable que parecía desafiar su voluntad. El calor no solo abrasaba su piel, sino que también ponía a prueba su espíritu. Mientras avanzaba por la arena, recordaba el proverbio que le había acompañado desde el inicio de su travesía: «El que haya esposa halla el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová». Proverbios 6 y 22. Pero no era solo una enseñanza sobre la familia, sino una metáfora para Elián. Encontrar lo bueno en la vida y aferrarse a ello, incluso cuando todo parezca desolado. En el centro del desierto apareció un oasis, un remanso de vida y sombra. Allí, sentada bajo una palmera, vio a una mujer de mirada profunda y sonrisa serena. Ella se presentó como Sabina, la guardiana del oasis, y le ofreció agua fresca y palabras de consuelo. La sabiduría no solo se encuentra en la mente, sino también en el corazón, le dijo. El amor y la benevolencia son fuerzas poderosas que pueden transformar el desierto más árido en un jardín floreciente. Elián bebió, sintiendo como la esperanza renacía en su interior. Sabina lo guió hasta un lugar donde un libro antiguo y desgastado reposaba sobre una piedra. Al abrirlo, leyó: «El corazón entendido busca la sabiduría,
pero la boca de los necios se alimenta de necedades. Proverbios 3 y 14. Debes aprender a hablar con sabiduría, Elián, y también a escuchar, le aconsejó Sabina. El verdadero poder está en el equilibrio. Antes de partir, ella le entregó una brújula antigua, con inscripciones que parecían cambiar con la luz. Esta brújula no señala al norte, sino el camino correcto cuando tu corazón duda, explicó. Con renovadas fuerzas y una nueva herramienta para su viaje, Elián dejó el oasis, preparado para enfrentar la siguiente etapa de su aventura. Elián se adentró en el desierto, la brújula antigua firmemente sujeta en su mano, guiándolo más allá de las dunas doradas que parecían no tener fin. El sol ardiente ponía a prueba su resistencia, pero el recuerdo de Sabina y sus palabras lo impulsaban a seguir adelante. De repente, la brújula comenzó a girar erráticamente, como si detectara una presencia cercana. Al levantar la mirada, Elián vio acercarse una caravana de viajeros, sus rostros cubiertos por velos para protegerse del sol y sus miradas llenas de historias y secretos. Entre ellos, un hombre mayor con ojos penetrantes se acercó y dijo: «Has llegado lejos, joven aprendiz, pero el camino hacia la sabiduría es también un viaje hacia la verdad interior. Debes enfrentar lo que llevas oculto en tu corazón». Elián sintió un escalofrío, pues sabía que no solo eran pruebas externas las que debía superar. El hombre mayor le entregó un espejo pequeño y le dijo: «Este espejo no refleja tu imagen, sino tus verdaderas intenciones. Solo con un corazón puro podrás continuar». Al mirar en el espejo, Elián vio reflejadas sus dudas, miedos y deseos ocultos. Recordó entonces la advertencia del proverbio: «El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia». Proverbios 28, 13. Con valentía, Elián admitió sus debilidades y prometió enfrentarlas sin temor. El hombre mayor asintió y añadió: «La humildad es la clave para vencer las sombras internas. Recuerda siempre, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu». Proverbios 4 y 18. La caravana continuó su marcha, dejando a Elián con una nueva luz en su alma y la certeza de que la sabiduría no era solo conocimiento, sino transformación profunda. Con la brújula guiándolo hacia lo desconocido, Elián prosiguió su viaje, preparado para las pruebas que aún le esperaban. Avanzando con paso firme, Elián se adentró en un valle oculto, donde las flores crecían en abundancia y un arroyo cristalino cantaba su eterna melodía. Pero a pesar de la belleza, el aire estaba cargado de una energía inquietante. En el centro del valle se levantaba un majestuoso árbol, cuyas ramas parecían tocar el cielo. Bajo sus raíces, una voz profunda resonó: «Aquí aprenderás el valor del consejo y la prudencia». Del árbol descendió una criatura sabia, mitad hombre y mitad ave, con ojos que reflejaban la eternidad. Era el guardián del consejo. «Elián», dijo la criatura, «muchos caen por falta de consejo y sabiduría. Debes aprender a buscar ayuda y escuchar a los que te rodean». Elián asintió, recordando las palabras que habían guiado su viaje. El hombre sabio escucha consejos, pero el necio se cree dueño de todo. Proverbios 12 y 15. El guardián le ofreció un amuleto que brillaba con una luz suave y cálida. «Lleva esto contigo», indicó. «Te recordará que la sabiduría es un camino compartido, no una carga solitaria». Mientras Elián aceptaba el amuleto, sintió como su corazón se llenaba de humildad y gratitud. Pero antes de continuar, el guardián le advirtió: «No te fíes solo de tu propia voz. Escucha, aprende y crece. Así evitarás las trampas de la arrogancia». Con el amuleto colgando de su cuello, Elián dejó el valle, sabiendo que ahora su viaje se enriquecía con un poder invisible pero esencial: la fuerza de la comunidad y el consejo sabio. Elián continuó su viaje, ahora con el amuleto del guardián del consejo colgando de su cuello, irradiando una luz cálida que parecía protegerlo. El sendero lo llevó hasta una ciudad amurallada, conocida como Fortaleza del Orgullo,
un lugar donde la arrogancia había convertido a sus habitantes en reyes sin corona, cegados por su propio poder. Al entrar, Elián sintió un aire pesado y desafiante. En la plaza principal, un hombre alto y de mirada fría lo observaba con desdén. Era Lord Bael, el soberbio gobernante de la fortaleza, conocido por su soberbia y su desprecio por la sabiduría ajena. «¿Qué haces aquí, joven?», preguntó Bael con voz cortante. «¿Acaso crees que la humildad te llevará a conquistar lo que yo tengo?». Elián, recordando el proverbio que había marcado su camino, respondió con serenidad: «El orgullo va delante de la destrucción y la altivez de espíritu antes de la caída». Proverbios 4:18, no hay poder sin sabiduría, y el más fuerte es aquel que sabe reconocer sus límites. La multitud que se había reunido guardó silencio, sorprendida por la valentía del joven. Lord Bael sonrió con arrogancia y replicó: «Veremos si tus palabras resisten la prueba. Aquí, en la fortaleza del orgullo, solo los que dominan con fuerza y sin vacilación sobreviven». Elián sintió como la tensión crecía, pero también como el amuleto brillaba con más intensidad, dándole valor. «La verdadera fuerza», dijo Elián, «está en la justicia, la humildad y el amor. La sabiduría no es dominio, sino guía». En ese momento, las puertas de la fortaleza comenzaron a cerrarse lentamente, como si se sellara un destino ineludible. «Si quieres salir de aquí con vida», retó Bael, «deberás enfrentarte a mí y a tus propios demonios». Así comenzó el desafío que pondría a prueba no solo el conocimiento de Elián, sino la fortaleza de su alma. La plaza de la fortaleza del orgullo se convirtió en un campo de tensión palpable. Lord Bael, imponente y arrogante, alzó su espada con un brillo oscuro, símbolo de su poder sin límites. Elián, sin miedo, sostuvo firme su llave y el amuleto, conscientes de que el verdadero combate sería más que físico. El enfrentamiento comenzó, pero no fue solo un choque de armas, sino una batalla de voluntades y principios. Bael atacaba con furia, cada golpe cargado de soberbia y desdén, intentando aplastar la humildad de Elián con fuerza bruta. Pero el joven, recordando cada proverbio aprendido, bloqueaba y respondía con serenidad y sabiduría. Entre los golpes, Elián pronunció con voz clara: «El que es lento para la ira es grande en entendimiento, pero el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad». Proverbios 2:29. Cada palabra parecía calmar su mente y fortalecer su espíritu, haciendo que el amuleto brillara con un resplandor más intenso. Bael, frustrado por no poder doblegarlo, lanzó un último ataque desesperado. Pero Elián, con una destreza que no solo era física, sino espiritual, esquivó y colocó la llave en el pecho de Bael, que de repente comenzó a desvanecerse. La verdadera fortaleza no es imponer el miedo, sino conquistar con la verdad, dijo Elián mientras la sombra de Bael desaparecía. Solo la humildad abre las puertas de la verdadera sabiduría. Con la caída de Bael, las puertas de la fortaleza se abrieron de par en par, y los habitantes comenzaron a despertar de su ceguera arrogante. Elián comprendió que había ganado más que una batalla. Había liberado a un pueblo de las cadenas del orgullo. Mientras el sol comenzaba a ponerse, una última inscripción apareció en el amuleto: «El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño». Proverbios 1:20. Con el corazón más fuerte que nunca, Elián continuó su camino, sabiendo que aún quedaban muchas pruebas y misterios por descubrir. Tras la liberación de la fortaleza del orgullo, Elián siguió su camino hacia las tierras altas, donde el aire se volvía frío y las montañas tocaban las nubes. Allí, entre riscos y vientos cortantes, se encontraba el santuario de la sabiduría, un lugar sagrado custodiado por los antiguos sabios. Al llegar, fue recibido por una mujer anciana de mirada penetrante y voz suave, llamada Amina, la guardiana del santuario. «Has demostrado valentía y humildad», Elián dijo, «pero la sabiduría más profunda reside en el dominio de uno mismo. Solo enfrentando tus propias sombras podrás alcanzar la iluminación». Amina le entregó un espejo ovalado, pulido y sin marco, que parecía reflejar no solo su imagen, sino su alma. «Mira en él y acepta todo lo que ves, sin miedo ni juicio», instruyó. Al mirarse,
Elián vio no solo sus virtudes, sino también sus miedos más profundos, la inseguridad, la duda, el temor al fracaso. Recordó otro proverbio: como el que enlaza piedras, así es el que guarda el conocimiento. Proverbios 10 y 14. Comprendió que la sabiduría no era solo saber, sino construir y fortalecer cada parte de su ser, piedra por piedra. Durante días permaneció en el santuario, meditando, enfrentando sus sombras y aprendiendo a dominarlas con paciencia y amor propio. Finalmente, Amina le dijo: ahora estás listo para la prueba final. El sendero hacia la verdadera sabiduría exige un sacrificio. Dejar atrás aquello que más amas para abrazar lo que más necesitas. Elián sintió el peso de sus palabras, sabiendo que el momento decisivo estaba cerca. Con un último proverbio grabado en su mente, se preparó para continuar. El que se aparta del camino se pierde, mas el que guarda el camino hallará vida. Proverbios 10 y 17. Con el corazón pesado pero firme, Elián abandonó el santuario de la sabiduría. En su pecho llevaba el reflejo de sus sombras, ahora aceptadas y dominadas, y la promesa de un camino que solo los verdaderamente sabios podían recorrer. Mientras descendía la montaña, el sol comenzó a ocultarse tras el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. El joven aprendiz sabía que el mayor desafío aún le esperaba. Al llegar a un claro, un antiguo altar de piedra se erguía, cubierto de inscripciones que brillaban con una luz tenue. Sobre él reposaba la semilla de esperanza que Mira le había entregado tiempo atrás. Antes de que pudiera tocarla, una voz profunda y grave resonó en el aire. Para alcanzar la sabiduría plena, debes estar dispuesto a dejar ir lo que más amas. Elián cerró los ojos y recordó todo lo vivido, los consejos, las pruebas, las enseñanzas y sobre todo, la esperanza que la semilla representaba. Con un suspiro, tomó la semilla y la sostuvo en la palma de su mano. Sabía que para que la esperanza creciera, debía sacrificar su miedo, su inseguridad, incluso la seguridad de lo conocido. Un proverbio resonó en su mente con fuerza renovada. Mejor es el hombre paciente que el valiente, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbios 4 y 32. Con determinación, Elián plantó la semilla en la tierra fértil del altar. Al instante, la tierra brilló, y de la semilla brotó un árbol que creció rápidamente, sus ramas extendiéndose hacia el cielo como un puente entre el cielo y la tierra. La luz del árbol iluminó el claro y una paz profunda llenó el corazón de Elián. En ese momento, comprendió que la sabiduría no era solo conocimiento, ni poder, ni triunfo. Era el amor que se renueva y el valor para dejar ir. La luz del árbol de esperanza bañaba todo el claro con un resplandor dorado, y Elián sintió una paz profunda invadiendo su ser. Sin embargo, la voz que le había hablado antes volvió a resonar, esta vez con un tono suave pero firme. La sabiduría que has alcanzado es grande, pero aún debes compartirla. No basta con guardarla para ti. Su poder crece cuando ilumina el camino de otros. En ese instante, la figura de Mira apareció junto a Elián, sonriendo con ternura. La verdadera prueba es llevar la luz a aquellos que aún caminan en la oscuridad, le dijo. Tu viaje no termina aquí. Elián comprendió que la llave y el amuleto no eran solo herramientas para su crecimiento personal, sino símbolos para guiar a otros. Mientras el árbol brillaba, una inscripción apareció en su tronco. Instruye al sabio, y será más sabio. Enseña al justo, y aumentará su saber. Proverbios 9:9. Con renovado propósito, Elián se preparó para el regreso, sabiendo que su misión era ser un faro para su pueblo y más allá. Pero justo cuando se disponía a partir, un susurro frío le advirtió: no todos están listos para recibir la verdad. Algunos lucharán para mantener la ignorancia y el orgullo. El joven aprendiz miró hacia el horizonte, consciente de que su mayor batalla aún estaba por venir, la de transformar no solo su corazón, sino el de todos. Elián regresó a su tierra natal con la sabiduría recién adquirida y el espíritu fortalecido. Al entrar en la ciudad de sabiduría, notó que la oscuridad que antes la envolvía aún persistía, alimentada por el orgullo y la ignorancia de muchos. Pero esta vez,
Él no era el mismo joven aprendiz. Ahora portaba el poder de los proverbios, la humildad del amuleto y la esperanza del árbol que había plantado en el altar. Con voz firme y serena, comenzó a enseñar y a compartir las lecciones aprendidas. El que camina con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Proverbios 1:20. Sus palabras resonaban en plazas, mercados y hogares, despertando corazones y mentes adormecidas. Pero no todos aceptaban el cambio. Una sombra se alzó en la ciudad. Un grupo de poderosos que se alimentaban del miedo y la ignorancia, dispuestos a mantener el control a cualquier precio. Elián sabía que para vencerlos debía ser más sabio aún. Reunió a los que creían en la verdad y juntos formaron un consejo basado en la justicia, la paciencia y la verdad. La batalla que se avecinaba no sería con espadas, sino con palabras, acciones y la fuerza del ejemplo. Un último proverbio guiaba su espíritu. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad en ella es quebrantamiento de espíritu. Proverbios 15:4. Con la fuerza del consejo y la luz de la sabiduría, Elián estaba listo para enfrentar la última prueba y transformar su mundo para siempre. El sol se alzaba sobre la ciudad de sabiduría, bañando sus calles con una luz dorada que parecía anunciar un nuevo amanecer. En la plaza central, Elián y su consejo se reunieron frente a una multitud expectante. Los opositores del cambio, orgullosos y desesperados, intentaron sembrar discordia y miedo, pero Elián levantó la voz, clara y firme. El orgullo va delante de la destrucción y la altivez de espíritu antes de la caída. Proverbios 4:18. Hoy no vencerán ni la soberbia ni la ignorancia, porque la verdadera fuerza reside en la humildad y el amor. Con paciencia y sabiduría, Elián y sus aliados compartieron enseñanzas que poco a poco derribaron los muros del egoísmo y el temor. Las personas comenzaron a abrir sus corazones, comprendiendo que la sabiduría es un regalo que transforma, une y libera. Mientras la ciudad se llenaba de esperanza, el árbol de la semilla plantada por Elián floreció en el centro de la plaza, sus ramas extendiéndose como un símbolo eterno de renovación y luz. Elián miró al cielo, sintiendo que su misión estaba cumplida, pero también que la sabiduría es un camino sin fin, una llama que debe mantenerse viva en cada corazón. Con un susurro que parecía venir de todas partes, la voz ancestral concluyó: la sabiduría clama en las calles, en los principales lugares da su voz. Proverbios 1:20, que nunca falte quien escuche y camine con ella. Así terminó la épica travesía de Elián, el aprendiz que se convirtió en faro de luz, recordándonos que la verdadera sabiduría nace del corazón humilde y la mente abierta. Si esta historia tocó tu alma, imagina lo que viene. Déjanos tu comentario, comparte la palabra, y no lo olvides. Suscríbete y activa la campanita para no perderte lo que Dios tiene preparado. Nos vemos en el próximo capítulo de esta gran travesía.